Buenos días. Por supuesto, dar las gracias a la organización por haberme invitado y poder participar en esta mesa. Y yo mi presentación me la he planteado desde un ángulo diferente, en el sentido que he ido a la concreción. Y voy a acoger solamente el factor de riesgo de descoordinación y voy a presentar dos experiencias que desde mi punto de vista han servido para mejorar la coordinación entre atención primaria y atención especializada. En ese sentido, voy a presentar la experiencia del especialista virtual y de la receta interoperable. Es decir, en definitiva de las TIC, y aunque Lola decía que la tecnología no lo era todo, es verdad, no lo es todo, pero yo creo que es una oportunidad para reorganizar el sistema sanitario, porque nos hace replantearnos muchas cosas. En relación a la especialista virtual, en el año 2008, en el Servicio Canario de Salud, se empezó a implantar el especialista consultor, que se abordaba de forma presencial. En el área de salud de Tenerife hubo bastantes resistencias para esta implantación, porque había problemas para que los especialistas se desplazasen a los centros de salud y la coordinación con las agendas de atención primaria. Y entonces ellos se plantean pilotar que el especialista consultor sea virtual. De tal manera que empiezan en 3 zonas de salud con un área sanitaria y en una especialidad concreta en endocrino. Y el circuito que se plantean es que el paciente, lógicamente, va al centro de salud y el médico de atención primaria valora, en vez de derivarlo al paciente de forma presencial, hace una interconsulta vía telemática. Esta interconsulta es vista por el médico de hospital y da una respuesta al médico de atención primaria, bien una orientación diagnóstica o terapéutica, o que necesita alguna otra tipo de prueba, o bien que tiene que verlo de forma presencial. Se lo comunica al médico de atención primaria y a su vez el médico hospitalario cita al paciente para verlo en la consulta. Esto, aparte de tener el desarrollo telemático necesario, lleva consigo un compromiso por parte de los profesionales, tanto de atención primaria como de atención especializada. Por parte de atención primaria tiene que comprometerse en dar la información suficiente al médico hospitalario para que pueda tomar decisiones, y por parte de la atención especializada se necesita que haya una respuesta ágil en un tiempo razonable que se consideró 7 días. Desde el 2012 se empieza ya a implantar en toda el área de Tenerife y a día de hoy, bueno, pues hay 20 especialidades desplegadas, de las cuales alergia, endocrino y nefrología ya tienen un 100%, nefrología tiene 97,5%, y hay especialidades en donde están en pañales, como sería dermatología, hematología y rehabilitación, que están en un 2,5%. Un poco a modo de ejemplo de los resultados obtenidos en endocrino, que fue donde se empezó, y ahí hay una cobertura del 100% y había una participación muy entusiasta por parte de la atención especializada. En esta gráfica vemos en la línea roja continua son los pacientes que son vistos de forma presencial. La línea azul es los pacientes que son vistos de forma virtual, y las líneas discontinuas, la azul es el tiempo de espera para la respuesta de la consulta virtual, y la línea roja es el tiempo de espera para los pacientes que son vistos de forma presencial por parte del endocrino. Y bueno, vemos cómo la consulta virtual, por supuesto, es muy baja la espera, menos de 7 días, pero la espera de los presenciales también vemos cómo baja de una manera bastante importante, ¿no?, a medida que aumentan las consultas virtuales. La alergia no la voy a poner porque también está el 100%, pero quería poner el ejemplo de otra especialidad, que es cardiología, donde solo con un 25% de cobertura ya se empiezan a ver resultados, ¿no? Y vemos lo mismo, que la espera media del virtual es muy bajita y que empieza a bajar la espera media del presencial.
aquí vemos que no disminuyen mucho los pacientes en lista de espera, y eso se da en más especialidades, pero aunque no disminuyan los pacientes, sí que es verdad que los pacientes están menos tiempo sin ningún tipo de orientación. Aparte de que en este caso es porque todavía tenemos poca cobertura. En conclusión, el especialista virtual disminuye mucho los tiempos de espera. Ayer se decía que lo importante no era el número de pacientes, sino lo que espera. Se evitan desplazamientos innecesarios del paciente. Hay una atención al paciente en función de su patología, puesto que no entra en la lista de espera uno detrás de otro, sino que ya ha habido una valoración previa. Mejora la resolutividad de la atención primaria. Hay una reorganización de la oferta asistencial, tanto de primaria como especializada, y se crea un canal de comunicación eficaz entre ambos niveles y una coordinación y una satisfacción de profesional tanto por primaria como por parte de especializada. Y en la receta interoperable, en el Servicio Canario de Salud no tenemos una historia de salud única, sino que tenemos una para primaria y otra para especializada. Y la receta electrónica estaba desarrollada en primaria. Cuando nos planteamos desarrollarla en atención especializada, nos encontramos que teníamos que hacer todos los desarrollos otra vez en especializada, y que además cualquier cosa que fuésemos a implementar nueva la teníamos que hacer en los dos desarrollos, con lo cual decidimos sacar un módulo independiente de receta electrónica y que interoperara con los diferentes sistemas que teníamos. Y se hizo el módulo específico de receta electrónica continua. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido pues conectarnos lógicamente con atención primaria, con especializada, oficina de farmacia, tarjeta, y también con el nodo central del Sistema Nacional de Salud, lo que nos ha permitido el poner en marcha la receta interoperable. En ese sentido, Canarias es pionera, y ahora mismo somos emisores y receptores junto con Extremadura. Y nos permite además conectarnos a cualquier otro sistema, como por ejemplo la historia de salud sociosanitaria, en la que estamos trabajando para la conexión con la receta electrónica continua. Esto que nos ha permitido también salir de los cajones que teníamos de historia de primaria y historia de especializada, y compartir más información en la receta electrónica continua. Así, por ejemplo, tenemos las alergias, tanto de medicamentosas de primaria y especializada, que las podemos compartir. Impidiendo la prescripción en caso de que esté comprobada, confirmada la alergia. Y bueno, tenemos también alertas online de seguridad de pacientes, que no me voy a enrollar, sino simplemente alertas online de eficiencia, que nos permite compartir las dos. Y un ejemplo de esto es la adecuación terapéutica a la citicolina. Se ve en mayo del 2015, por el uso racional del medicamento, que es un problema la prescripción de la citicolina, estando entre los 50 principios activos con mayor importe de facturación. Se establece un mecanismo para que desde la receta electrónica continua, tanto primaria para especializada, no se pueda prescribir, sino indicando la prescripción, y además de forma aguda durante 90 días. Pues en 8 meses se ha bajado de 18.253 envases de citicolina a 5.784 envases. Es decir, que hemos dividido por 3 la prescripción y lógicamente el gasto. Como conclusión, pues que la receta interoperable lógicamente mejora a nivel del sistema de salud, del Sistema Nacional de Salud, la prescripción en todo el territorio, que nos permite compartir información entre diferentes ámbitos asistenciales, y ya no me refiero solo primaria y especializada, sino que podríamos ir a sociosanitario, que se integra de una manera eficiente, y además cualquier cosa que podamos desarrollar, que queramos desarrollar, lo ponemos en la receta electrónica y llegamos a todos los sistemas. Que son y como conclusión general, pues decir que las TIC son una herramienta aliada para la sostenibilidad, la eficiencia y la coordinación, que disminuye la variabilidad en la práctica clínica, haciéndola más segura y eficiente, que favorece los cambios organizativos. Y yo quiero hacer insistencia en este tema, porque, por ejemplo, con la receta electrónica, para poder meter el visado,
tuvimos muchísimos problemas porque el visado en cada área sanitaria se hacía de diferente manera y al final no estábamos siendo equitativos, teníamos un problema de equidad. Bueno, pues con la receta electrónica, al meterle el visado ahí, nos ha hecho que lo homogenicemos y mejoremos la equidad. Y lógicamente hay un ahorro de desplazamientos, costes, etcétera. Muchas gracias.